Número 9. Monte Roraima. Esta meseta es conocida como la isla flotante de Venezuela. Su ubicación remota y el folclore indígena la convierten en el lugar perfecto si buscas aventuras. Como la formación más alta entre la cadena montañosa de la mesa Pacaraima de América del Sur, el Monte Roraima es una meseta que se encuentra entre las nubes a 2.810 metros sobre el nivel del mar. Roraima, que actúa como el trípode de las fronteras de Brasil, Guyana y Venezuela, es el hogar de una vida silvestre única, incluidas numerosas especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, así como algunas de las cascadas más altas del mundo. Este es el lugar de las Cataratas Paraíso en la película Up. Para los indígenas, la meseta tiene un significado mitológico. Era un símbolo, un lugar donde todas las frutas y verduras del mundo crecían en un gran árbol, pero un dios tramposo lo cortó con su poderosa hacha, provocando una gran inundación y dejando un enorme tocón. Estas mesetas, que se consideran el hogar de los dioses, conocidas como tepuyes, no han sido exploradas ampliamente. Su posición intimidante y su terreno desafiante disuaden incluso a los exploradores más valientes. El clima es tropical y húmedo en la base de la montaña, con una temperatura promedio de 30 grados centígrados. Más arriba, el clima de la meseta es muy diferente y la temperatura promedio desciende a alrededor de 10 grados centígrados. Aquí llueve casi a diario y la cima de la montaña alberga varios tipos de diferentes bosques, donde encontrarás plantas y animales endémicos, como orquídeas, plantas carnívoras, insectos, aves, sapos y pequeños reptiles y mamíferos. La meseta tiene aproximadamente 2.000 millones de años, lo que la convierte en una de las formaciones geológicas más antiguas conocidas del planeta. Durante mucho tiempo, se consideró un hito culturalmente significativo para los pueblos indígenas antes de que el explorador inglés Sir Walter Raleigh lo describiera por primera vez a los europeos en 1595, y es una parte integral de muchos mitos y leyendas. Hoy en día, el Monte Roraima es un destino de senderismo popular para los mochileros aventureros que están dispuestos a realizar el arduo viaje para llegar a un pueblo cercano a través de un camino de tierra, antes de caminar durante 1 o 2 días para llegar a la base de la montaña y otro día para ascender a la meseta. A menudo se informa de avistamientos de luces misteriosas flotando en el área. Muchas personas que escalan el Monte Roraima informan haber experimentado estados alterados o sentimientos intensos, como algún tipo de viaje espiritual. Esta maravilla natural sigue siendo un misterio. Número 8. Cordillera Submarina Este de la Placa Scotia. Ubicada aproximadamente a 1.287 kilómetros al este del extremo sur de América del Sur, en una región aislada del Océano Austral, la Cordillera Submarina Este de la Placa Scotia alberga respiraderos hidrotermales que calientan constantemente el agua, alcanzando temperaturas de hasta 371 grados centígrados a unos 2.438 metros por debajo de la superficie del agua. La vida aquí es un completo misterio. Utilizando un vehículo operado a distancia, los científicos británicos exploraron la región poco estudiada en 2009 y 2011 y descubrieron una gran cantidad de especies previamente desconocidas, incluidos cangrejos peludos, blancos como la nieve, estrellas de mar de 7 brazos que no existen en ningún otro lugar de la Tierra y un tipo de pulpo aún no identificado. También encontraron nuevas especies de percebes y anémonas de mar. Las muestras de agua mostraron que los respiraderos hidrotermales emiten bacterias y gases que sustentan la vida, pero de todos modos, los investigadores se sorprendieron por la abundante biodiversidad que encontraron. La directora del Laboratorio Marino de la Universidad de Duke, Cindy Van Dover, dijo a Washington Post: "Es notable que podamos estar en el siglo XXI y aún no saber cosas fundamentales sobre lo que vive en nuestro planeta. Al mismo tiempo, las criaturas con las que el equipo esperaba encontrarse, incluidos gusanos de tubo, mejillones de respiraderos, cangrejos de respiraderos y camarones de respiraderos, que se encuentran en respiraderos hidrotermales en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, no se encontraron por ninguna parte. Los científicos creen que el Océano Austral puede actuar como una barrera para ciertas formas de vida y que la vida en esta cordillera submarina ha estado aislada durante millones de años. Número 7. Gruta de Sondong. Esta enorme cueva parece la entrada a otro mundo, y en cierto modo lo es. La vida en la cueva se ha adaptado a estas condiciones, y las plantas crecen en algunas áreas, llegando hacia las grietas de luz. En algún momento entre 2 y 5 millones de años, en lo que hoy es Vietnam, el río Rao Town excavó una cueva en una formación rocosa de 400 millones de años. Conocida como la Gruta de Sondong, se encuentra dentro del Parque Nacional Phong Nha Ke, cerca de las fronteras entre Laos y Vietnam, y es considerada la cueva
cueva natural más grande del mundo por volumen y sección transversal. Lo suficientemente grande como para albergar un rascacielos de 40 pisos, el pasaje principal de la cueva tiene 5 kilómetros de largo, con algunas secciones que miden 200 metros de alto y 120 metros de ancho. Un lugareño llamado Ho Khan descubrió la entrada de la cueva en 1991 mientras buscaba la valiosa madera de aloe. Sin embargo, tenía miedo de entrar debido a los sonidos del viento silbante y una corriente que venía del interior. En 2009, un equipo de exploradores de cuevas de la Asociación Británica de Investigación de Cuevas realizó una exploración que llevó a la gruta a obtener reconocimiento internacional. Durante la exploración, el equipo encontró una barrera de calcita de casi 90 metros de altura, a la que en broma apodaron la Gran Muralla de Vietnam. Al año siguiente, durante su segunda expedición, el grupo atravesó la pared y llegó al final del pasaje de la cueva. La cueva es tan grande que incluso tiene su propio sistema meteorológico, con nubes que permanecen arriba. El año pasado, los investigadores confirmaron el hecho sospechado durante mucho tiempo de que la gruta Son Doong se conecta con una cueva cercana, llamada Han Tung, aumentando efectivamente más su volumen en más de 1.6 millones de metros cúbicos. Dentro de la cueva, los exploradores encontraron perlas de cuevas inusualmente grandes del tamaño de una pelota de béisbol, así como algunas de las estalagmitas conocidas más altas del mundo, que miden 70 metros de altura. La gruta Son Doong está abierta a los turistas por el alto precio de alrededor de $3,000 por turista y se requieren permisos para ingresar a ella. Y ahora el número 6, pero primero un gran saludo a todos los que siguen nuestro canal y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Selva tropical de la Sierra Melville. En 2013, un equipo de científicos y cineastas se propuso explorar la selva tropical remota en lo alto de la cordillera Melville en Australia. Ubicada en la península del Cabo York, en la región noreste del país, la selva tropical brumosa de la pequeña y escarpada cordillera de 15 kilómetros de largo apareció en imágenes de satélite, lo que llevó a los investigadores a ir a verla por sí mismos. Mientras estaban allí, el equipo encontró una nueva especie de eslizón, un tipo de reptil, al cual llamaron Saprosyncus saltus, y no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, al igual que un tipo de rana llamado Cophisalus petrophilus. Han adaptado rasgos evolutivos especiales para sobrevivir en este ambiente, incluidos ojos grandes que le ayudan a ver mejor en la tenue sombra que proporcionan las rocas. El gecko de cola de hoja satánico también tiene ojos grandes, así como patas largas que le permiten trepar de manera eficiente en el terreno rocoso. Los investigadores creen que la vida silvestre aquí ha estado aislada durante millones de años, evolucionando para adaptarse a las condiciones que la rodean. La rana y el gecko no mostraron miedo a los humanos en el primer contacto, y los descubrimientos de estas criaturas únicas en su tipo nos recuerdan que el mundo es un lugar mucho menos explorado de lo que tendemos a pensar. Número 5. Monte Bosavi. Hace unos 200.000 años, el cono de un volcán ahora extinto en Papúa Nueva Guinea, llamado Monte Bosavi, colapsó, creando un cráter de 1 kilómetro de profundidad y 4 kilómetros de ancho. Este cráter alberga su propio ecosistema de selva tropical aislado y único. En 2009, un equipo internacional de científicos y un equipo de filmación que trabajaba en el documental de la BBC sobre la vida silvestre, Lost Lands of the Volcano, se aventuró en el cráter Bosavi y descubrió más de 40 especies endémicas del sitio no identificadas previamente, incluidas 16 ranas, 3 o más peces e insectos, arañas, un murciélago y una rata gigante que mide 82 centímetros de largo y pesa alrededor de 1.5 kilogramos. Esa es una rata realmente grande. Los científicos creen que los animales que viven en las paredes de 1000 metros de alto del Monte Bosavi han estado aislados desde el colapso del cono del volcán, lo que significa que probablemente evolucionaron para poseer rasgos que les permiten sobrevivir allí. El cráter es tan remoto que los vecinos de Kasua lo consideraron inaccesible y poseían un conocimiento limitado de lo que había dentro. Según la opinión de un anciano de la aldea, si te caes al trepar, nadie encontrará tu cuerpo. Número 4. Cima Humboldt y Cima Martel. Cima Humboldt, también llamada Cima Mayor, es un enorme sumidero ubicado en la cima de la montaña Sarisariñama a 3.505 metros de altura en el estado Bolívar de Venezuela. Se encuentra a menos de 700 metros de distancia de otro enorme sumidero conocido como Cima Martel. Se cree que en la cima de estas montañas planas se encuentran espíritus malignos que viven en cuevas y que a veces se puede escuchar estos espíritus malignos devorando carne humana y luego un sonido espeluznante de sari, sari,
Un piloto llamado Harry Gibson vio por primera vez los sumideros mientras volaba por encima de ellos en 1961. Durante la década de 1970, unos exploradores descendieron a Cima Humboldt y establecieron que tiene una profundidad de 314 metros, 352 metros de diámetro en su borde superior y 520 metros cerca del fondo. El sumidero más pequeño de Cima Martel mide aproximadamente 248 metros de profundidad. Debido a su enorme tamaño y profundidad, se cree que los sumideros albergan sus propios ecosistemas únicos. Hasta el día de hoy, Cima Humboldt y Cima Martel permanecen en gran parte inexploradas. Rodeadas de una densa jungla a cientos de kilómetros de la carretera más cercana, los sumideros son de difícil acceso. Cuando los investigadores viajaron al enorme vacío de Cima Humboldt y notaron que se ensancha progresivamente, tuvieron dificultades para salir, por decirlo menos. Cualquier vida vegetal y animal que se encuentre dentro de los sumideros probablemente sea rara y única, dada la inaccesibilidad del lugar en una región que ya es remota y aislada. Número 3. Vegetación de las tierras altas de Palawan. En junio de 2007, los científicos que exploraban las tierras altas del centro de Filipinas descubrieron numerosas especies no identificadas previamente, incluida una gran planta carnívora, a la que llamaron Nepenthes attenboroughi. Se encuentra entre las plantas más grandes de este tipo y se observó que consumía una musaraña en 2012. Los botánicos han observado otras plantas extrañas en el área, incluidas setas azules, los helechos rosados y una nueva especie de un tipo de planta trampa pegajosa llamada drosera. Nepenthes attenboroughi solo se encuentra en el Monte Victoria, en la provincia de Palawan, entre las altitudes de 1450 metros y 1726 metros en la cima. Debido a su distribución extremadamente limitada y la amenaza constante de los cazadores furtivos de plantas, la especie está clasificada en peligro crítico en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Número 2. Cueva Movil, cerca del Mar Negro y la frontera con Bulgaria, en el condado de Constanta, en el suroeste de Rumanía, hay una cueva subterránea que ha estado aislada durante unos 5 millones y medio de años. Conocida como la Cueva Movil, el sitio alberga una atmósfera venenosa y está completamente desprovista de luz. Sin embargo, milagrosamente, alberga un ecosistema diverso de criaturas, incluidos escorpiones, cochinillas, ciempiés y otras criaturas que han evolucionado de manera única debido a su aislamiento y condiciones de vida. La cueva fue descubierta en 1986 por trabajadores rumanos que estaban probando la idoneidad del terreno como sitio para una nueva central eléctrica. Desde entonces, las autoridades han permitido que menos de 100 personas ingresen a la cueva, una empresa peligrosa que requiere un descenso de 20 metros por un eje estrecho, seguido de una serie de túneles de piedra caliza que conducen a una caverna central que contiene un lago. El charco de agua tibia y sulfídica apesta a huevos podridos o goma quemada cuando se agita y desprende sulfuro de hidrógeno, dijo a la BBC el microbiólogo Rick Boden, que visitó la cueva. La atmósfera está plagada de gases nocivos y contiene solo un 10% de oxígeno. Los visitantes enfrentan un límite de tiempo de exploración de 5 a 6 horas antes de estar en riesgo de daño renal. A pesar de esto, la Cueva Movil alberga al menos 48 especies, 33 de las cuales no existen en ningún otro lugar del planeta. Los científicos están estudiando cómo los numerosos caracoles, camarones, arañas, sanguijuelas, escorpiones y otras formas de vida viven en un ambiente así, donde el contenido de dióxido de carbono es 100 veces mayor que el aire sobre el suelo. Las criaturas obtienen su alimento de una capa espumosa parecida a un pañuelo de papel sobre el agua, que contiene millones de bacterias, llamadas autótrofas. Dado que no hay luz que sirva como fuente de energía, los autótrofos se basan en un proceso llamado quimiosíntesis, que explica el nivel astronómico de dióxido de carbono en la cueva. Si bien este ecosistema es el único conocido de su tipo, sus formas de vida bacterianas son paradójicamente simples y funcionan de manera muy similar a las bacterias en otros lugares, según el microbiólogo J. Colin Morrell, que habló con la BBC. Por otro lado, los animales dentro de la cueva han evolucionado para poseer características diferentes a cualquier otra criatura conocida. La mayoría de ellos carecen de pigmento y muchos no tienen ojos, porque es una característica inútil en un lugar sin luz. También es común que estos animales tengan antenas extra largas y otros apéndices que les ayudan a navegar de manera eficiente en la oscuridad.
Número 1. Lago Vostok. A más de 307 kilómetros bajo el hielo de la Antártida, hay un enorme lago antiguo que ha pasado los últimos 15 millones de años aislado del resto del mundo. Es similar en tamaño al lago Ontario, pero tiene aproximadamente el doble de profundidad. Un geógrafo y piloto ruso sospechó por primera vez la presencia del lago durante la década de 1960, mientras volaba por encima y notaba una gran y suave mancha de hielo que se encontraba sobre él. El descubrimiento fue confirmado en 1996 por investigadores británicos y estadounidenses, utilizando técnicas de radar aerotransportado. Aunque la mezcla de agua salada y dulce del lago muestra que posiblemente una vez estuvo conectado al océano, actualmente no parece tener otras fuentes de agua además del agua en deshielo de arriba, lo que significa que probablemente haya estado completamente aislado del mundo desde que el hielo se formó. Muestras de acumulación de hielo o agua del lago congelada que se forma sobre la superficie del lago Vostok, tomadas durante la década de 1990 por un equipo internacional de científicos, revelaron la presencia de microbios, lo que sugiere que hay un ecosistema único escondido debajo del hielo, que ha sobrevivido durante cientos de millones de años sin luz. El descubrimiento fue sorprendente, ya que los expertos no esperaban encontrar vida en un lugar que carece de las condiciones necesarias para la vida tal como la conocemos, casi como si estuviera en otro planeta. En muestras más recientes, los científicos descubrieron material genético que pertenece a más de 3.500 especies de organismos microscópicos, incluidos los que se especializan en varias etapas de los ciclos del nitrógeno y el carbono. El hallazgo indica que el ecosistema del lago se adaptó a sus condiciones cambiantes al evolucionar de maneras que aseguraron su supervivencia, incluso después de que el agua quedó completamente cubierta de hielo. En pocas palabras, el lago parece haber establecido una forma de sobrevivir reciclando su suministro limitado de carbono, lo que lleva a algunos investigadores a teorizar que este tipo de mecanismo de supervivencia podría facilitar la vida en la Luna. El lago Vostok permanece casi por completo inexplorado y los hallazgos publicados omitieron cualquier secuencia de ADN que los científicos no estaban completamente seguros de que provenía del hielo acumulado del lago. Creen que el cuerpo de agua subglacial probablemente contiene una multitud de otros organismos que aún no se han identificado. Avión ME-109 Messerschmitt. Cuando el estudiante danés de 14 años, Daniel Ron Christiansen, estaba investigando un poco para un proyecto, se topó con un descubrimiento asombroso. Tenía que hacer una tarea sobre la Segunda Guerra Mundial, por lo que su padre sugirió que buscaran artefactos en los campos de su granja. Daniel había crecido con las historias de su abuelo de la Segunda Guerra Mundial, pero algunas eran ciertas y otras no. Su abuelo le había contado la vez que un avión alemán se estrelló en uno de los campos en 1944. No quedaba evidencia de esto en 2017, pero Daniel y su padre salieron a divertirse con el detector de metales, recibieron una señal fuerte y pidieron prestada la excavadora a un vecino. 6 metros bajo la superficie, encontraron los restos de un avión ME-109 Messerschmitt roto en miles de pedazos. El motor estaba intacto junto a la munición real. También encontraron los restos del piloto, incluida su ropa hecha jirones y artículos personales como su billetera. Vinieron expertos en desactivación de bombas y las autoridades correspondientes se hicieron cargo de todo lo demás. El padre de Daniel estaba muy sorprendido de que una parte tan grande de la historia estuviera oculta bajo tierra. Creo que Daniel gana el récord al mejor proyecto escolar. Y resulta que su abuelo decía la verdad después de todo. Número 9. Campos de batalla ocultos. En toda Europa, los restos de antiguos campos de batalla aguardan a que los arqueólogos los descubran. Durante años han permanecido intactos, pero son un tesoro de información arqueológicamente hablando. Hay toneladas de lugares para una mayor investigación, como áreas bombardeadas y reservas de suministros. Los investigadores esperan que la investigación de algunos de estos campos de batalla perdidos en el noroeste de Europa pueda ayudarnos a enseñarnos más sobre las estrategias militares alemanas. David Passmore, un especialista en arqueología de conflictos en la Universidad de Toronto, está emocionado y dice: la arqueología de la Segunda Guerra Mundial recién ha comenzado a ser investigada formalmente, a pesar de que sabemos mucho sobre su historia. Es por eso que él y su equipo han estado realizando estudios de los campos de batalla que fueron parte integral de la guerra de 1944 a 1945. Estos estudios probablemente serían parte integral para construir una imagen precisa de cómo los ejércitos lucharon en el campo de batalla. Una característica clave
clave de estos viajes de investigación ha sido el conocimiento adicional descubierto sobre los depósitos logísticos alemanes. Estos proporcionan información sobre la forma en que los ejércitos alemanes se prepararon para el ataque y cómo cayeron ante las potencias aliadas. De hecho, al hacer referencias cruzadas de datos, han podido descubrir cuán poderosos eran los ataques aliados. Otro descubrimiento importante sobre el campo de batalla perdido de la Segunda Guerra Mundial fue el sitio de la batalla más grande entre las fuerzas australianas y japonesas, pero durante muchos años nadie supo dónde estaba. Después de 68 años, finalmente fue encontrado ubicado en las selvas de Papúa Nueva Guinea por el ex capitán del ejército australiano Brian Freeman, con la ayuda de la gente nativa de la zona. Los aldeanos escondieron el sitio del campo de batalla alegando que estaba poseído por los espíritus de los muertos en batalla. Los detectores de metales recogieron rifles, municiones y cascos, ayudándolos a localizar restos de soldados caídos con la esperanza de que ahora puedan ser identificados y devueltos a sus familias. La batalla duró 4 días y 4 noches, con bajas de ambos bandos. La primera prioridad es repatriar a los soldados caídos y honrar su memoria, restaurando el campo de batalla y el hospital de campaña a las condiciones en las que estaban hace 68 años. Número 8. HMAS Sydney. Cuando el HMAS Sydney, uno de los barcos más poderosos de la Marina australiana, navegaba en las aguas alrededor de Australia Occidental en 1941, se encontró con el HMS Cormoran. Lamentablemente, el HMAS Sydney tenía la impresión de que el HMS Cormoran era un carguero holandés, por lo que confiaba en su apariencia. Pero luego, una vez que se acercaron, el HMS Cormoran abrió fuego. En realidad, era un asaltante alemán. Ambos barcos fueron hundidos en la batalla que siguió, pero la mayoría a bordo del HMS Cormoran sobrevivieron al ataque. Sin embargo, el HMAS Sydney, claramente superior, se hundió, llevándose consigo a sus 645 marineros. Los sobrevivientes dijeron que el HMAS Sydney fue alcanzado por un torpedo, lo que provocó que el barco se hundiera rápidamente, pero el público australiano sospechaba desde hace mucho tiempo que se habían cometido más delitos debido al impacto del hundimiento de uno de sus mejores barcos. Los restos del HMS Sydney no se descubrieron hasta el 2008, cuando un grupo de exploradores encontró ambos barcos a 22 kilómetros de distancia entre sí, a unos 2.438 metros bajo tierra. Sus ubicaciones confirman el relato alemán de la historia, lo que significa que no hubo crímenes de guerra que informar. El arqueólogo marino Mark McCarthy dijo que era muy importante para la arqueología ayudar a las personas a conocer lo que sucedió y que así podrían tener un cierre. Todavía es un misterio por qué el HMAS Sydney se acercó a un barco desconocido renunciando a su ventaja. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. JP-389. La historia del JP-389 no terminó bien, pero es un recordatorio de la desesperación y la brutalidad que se produce durante la guerra. A principios de 1942, la mayoría de los barcos de la Armada fueron trasladados al frente pacífico de la guerra, pero esto dejó la costa atlántica abierta de par en par al ataque de los submarinos alemanes. Dado que todos los buenos barcos estaban estacionados en otro lugar, la Marina trató de arreglárselas con lo que tenían, por lo tanto construyeron, entre otros, al JP-389, que era más o menos un barco pesquero con un arma adjunta. Sin embargo, esto no fue suficiente para detener a los alemanes. En junio de 1942, el JP-389 patrullaba frente a la costa de Carolina del Norte y era prácticamente un blanco fácil. Se acercó un submarino y, cuando los marineros a bordo lo vieron, respondieron al fuego. Sin embargo, el JP-389 no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un submarino y fue bombardeado hasta el olvido. 6 de los 24 marineros a bordo murieron y se hundió hasta el fondo del océano. Sin embargo, en 2009, un grupo de investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica descubrió la ubicación de su desaparición. El barco hundido se encuentra a unos 91 metros bajo el agua, en el llamado Cementerio del Atlántico, que es el lugar de descanso final de una gran cantidad de barcos aliados que cayeron ante el poder naval alemán en la Batalla del Atlántico. Con suerte, estos restos ayudarán a los investigadores y arqueólogos a volver a contar la historia de esta batalla fundamental. Número 6. Centro de Entrenamiento del Desierto. ¿Sabías que el campo de entrenamiento más grande de la historia de la guerra estaba en los Estados Unidos? Ubicado en el desierto de Mojave, el Centro de Entrenamiento del Desierto, también conocido como el Área de Maniobras de California, Arizona, fue el lugar de entrenamiento de 1 millón de soldados entre 1942 y 1943, preparando a los soldados para la Segunda Guerra Mundial. También era gigantesco. Tenía aproximadamente 72.520 kilómetros cuadrados y el severo clima del desierto
hizo pensar al general George Patton que sería un lugar perfecto para preparar a los soldados para las batallas en el norte de África. Si pudieran luchar en este terreno, pensó él, serían capaces de luchar en cualquier parte del mundo. Hoy en día, dado que la energía solar se está convirtiendo en un gran problema, se están realizando muchos estudios arqueológicos antes de que se pierda algo. Lo que están encontrando es asombroso. Ya se han encontrado grandes edificios de defensa y restos de campamentos que estaban destinados a albergar a unas 15,000 personas. Los arqueólogos también han encontrado mapas del terreno y la colina que Patton usó para observar las maniobras de los tanques que se llama el Trono de los Reyes. Este sitio demuestra cómo el ejército estadounidense desarrolló tácticas y fortalezas, y ahora el desafío es clasificar toda la información. Número 5. Plutonio. En 2004, los equipos responsables de la limpieza de desechos nucleares en Hanford, Washington, descubrieron los restos de una caja fuerte oxidada alojada en una trinchera. Cuando la abrieron, encontraron que había una botella del tamaño de un galón que contenía los restos de plutonio apto para armas. Aunque sea solo una pequeña cantidad, podría causar graves daños. Da la casualidad de que este plutonio es probablemente el segundo espécimen más antiguo de plutonio no natural que la humanidad haya creado, y el primero más antiguo en ir a un laboratorio en UC Berkeley. Durante la Segunda Guerra Mundial, había 4 reactores nucleares que eran lo suficientemente poderosos como para crear plutonio apto para armas, y 3 de ellos estaban alojados en Hanford. De hecho, Hanford también se usó como depósito nuclear durante la Guerra Fría, lo que significó que la ciudad estaba absolutamente repleta de desechos nucleares. Debido a esto, la gente ha estado tratando de limpiar el lugar durante muchos años, con diversos grados de éxito. Pero, ¿cómo supieron los investigadores que esta muestra de plutonio era probablemente la segunda más antigua del mundo? La ciencia nos dice que a medida que pasa el tiempo, el plutonio vuelve a descomponerse en uranio. Los científicos pudieron investigar la proporción de plutonio a uranio dentro de la suspensión nuclear. Esta proporción les informó que estaban tratando con una muestra que tenía alrededor de 62 años, lo que la ubica bastante temprano en la historia nuclear. De hecho, a través del trabajo de investigación, también encontraron que probablemente se usó como una prueba de las capacidades del sitio de Hanford. Número 4. Bombas de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de haber llegado a su fin hace más de 70 años, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial todavía se ven en todo el mundo. Hay innumerables artefactos, como aviones, barcos, tanques y todo tipo de cosas que quedan escondidas y olvidadas bajo tierra o el mar. Más recientemente, algunas de las muchas bombas cuyo paradero se desconoce han estado llegando a tierra. Pueden tener diferentes formas y tamaños, y las personas que caminan por la playa a menudo las confunden con otras cosas. Lo aterrador es que todavía están activas y pueden explotar. Nadie sabe con certeza cuántas hay esperando a ser lavadas, pero para que te des una idea, se estima que hay 1.6 millones de toneladas métricas de municiones convencionales y químicas en el lecho marino solo en aguas alemanas. Esto se compone de más de 1 millón de artículos, entre ellos granadas, detonadores, bombas aéreas grandes, proyectiles de 33 libras y muchos más. Esto es solo una fracción de lo que se puede encontrar en todo el mundo. Con la forma en que las corrientes oceánicas transportan objetos, existe la posibilidad de que estos elementos aparezcan prácticamente en cualquier lugar. No es raro que objetos como estos lleguen a las playas europeas. Hay muchos ejemplos de bombas que aparecen en las costas francesas y británicas, pero en 2015 incluso hubo una que llegó aún más lejos. En Paso Grill Beach, en Florida, tenía alrededor de 1.21 metros de largo cubierta de percebes, con un cuerpo cilíndrico y forma de cono a un lado. La playa fue evacuada y como era demasiado arriesgado moverla, fue detonada en el lugar. En 2019, un grupo de niños de Boca Ratón estaba investigando y encontró un dispositivo de aspecto muy interesante que resultó ser una bomba de práctica MK-43 de la Segunda Guerra Mundial, probablemente del campo aéreo del ejército. Miles de bombas de práctica sobrantes de la Segunda Guerra Mundial también se encuentran en todo el mundo cada año, así que si alguna vez estás en la playa y ves algo sospechoso, asegúrate de contactar a la policía. Número 3. Accidente aéreo. Estudiantes de la Universidad de Winchester en Inglaterra encontraron recientemente los restos de un avión de combate Hawker Hurricane en medio del campo. A pesar de que el Hawker Hurricane fue finalmente superado por el Submarine Spitfire a la vista del público, los Hawkers fueron en realidad responsables de aproximadamente el 60% del daño infligido a la flota aérea alemana, la Luftwaffe. Además, estos aviones lucharon en todas partes a lo largo de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Los estudiantes, todos universitarios,
voluntarios encontraron el lugar del accidente en Witham y determinaron que el avión probablemente se estrelló en algún momento alrededor de noviembre de 1940. Encontraron un montón de cosas interesantes allí. Entre los restos, descubrieron instrumentos que podían haberse utilizado en las cabinas, botones utilizados para disparar municiones y una placa de identificación que decía que lo había volado un tal Hugh Desmond Clark. Además, encontraron la liberación del arnés, lo último que su piloto habría tocado antes de lanzarse en paracaídas. La excavación duró alrededor de 3 días y tiene que ser una experiencia enclarecedora para los estudiantes de arqueología. Dado que era solo un avión, el sitio cuenta con una historia muy particular. Aparentemente, este avión fue volado por Clark mientras estaba en el proceso de atacar aviones enemigos el 1 de noviembre de 1940. Sobrevivió a esta batalla y se retiró oficialmente de la Real Fuerza Aérea en 1960, donde había ganado el título de Wing Commander. Ahora, estos estudiantes esperan encontrar a sus familiares y aprender más. Número 2. Flota fantasma de Truk Lagoon. Ubicada en Micronesia, Truk Lagoon es el hogar de uno de los cementerios de barcos más grandes del mundo de la Segunda Guerra Mundial. En un ataque conocido como Operación Granizo, los aliados lanzaron un ataque sorpresa contra una de las bases navales más grandes de Japón durante 3 días. Más de 60 barcos japoneses fueron hundidos, junto con 275 aviones, y muchos de los naufragios están perfectamente intactos. Miles de marineros japoneses perdieron la vida y aún permanecen sus tumbas en el agua. Fue redescubierto en 1980 por el buzo Klaus Lindemann, un sitio donde en su mayor parte la gente dejaba intactos los restos del naufragio, ya que se decía que estaban encantados. También porque hay miles de bombas hundidas. Los barcos estaban llenos de carga, incluidos aviones, armas, tanques, excavadoras, vagones de ferrocarril, torpedos y todo tipo de artefactos. Ahora es un área protegida y un paraíso tropical lleno de vida marina. Este museo subacuático legalmente protegido está abierto a los buceadores y puedes nadar alrededor de los submarinos hundidos, pero ten cuidado de no despertar a los muertos. Entre los restos puedes ver un tanque perfectamente vertical, así como 2 máscaras de gas colocadas de manera extraña. Su popularidad ha crecido y ahora se considera uno de los principales destinos de buceo en naufragios del mundo. Número 1. Refugios antiaéreos. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, los funcionarios británicos tomaron medidas para instalar refugios antiaéreos bajo el suelo, ya que tenían mucho miedo de las tácticas antiaéreas que los alemanes e italianos habían utilizado durante la Guerra Civil Española. Y claramente, los británicos estaban pensando en el futuro. En 1940 y 1941, los alemanes fueron implacables con sus tácticas de bombardeo aéreo. Los alemanes lo llamaron Blitzkrieg y ahora se ha convertido en un sinónimo de forma de ataque absolutamente incesante. Pero, ¿qué pasó con estos refugios? Bueno, la mayoría de las escotillas que conducen a los refugios ahora están cubiertas de jardines, garajes o lo que sea, restos olvidados de la guerra. Pero los arqueólogos quieren más. En 2005, los trabajadores de una escuela primaria de Londres descubrieron que había un refugio antiaéreo gigante justo debajo de un campo de deportes en la propiedad de la escuela. De hecho, algunos documentos sugieren que allí también hay 12 más, y cuando llegaron los arqueólogos a University College London, se quedaron asombrados. Todo dentro del refugio antiaéreo es un remanente de la década de 1940. Aparentemente, el refugio fue construido para albergar a unas 50 personas en total, y cuando piensas en cuántos de estos refugios deben haber existido, está claro que Londres estaba bastante bien protegido. También había problemas matemáticos escritos en una pared dentro del refugio, lo que indica que los estudiantes continuaban sus estudios bajo tierra. Cabeza de terracota en México. Esta cabeza de terracota se descubrió por primera vez en el Valle de Toluca, cerca de la Ciudad de México, oficialmente llamada Cabeza Tecacic Calixtlahuaca. A primera vista, es posible que no se dé de mucha importancia. Es solo una escultura de terracota de una cabeza, ¿verdad? Es cierto, pero los expertos están perplejos porque esta cabeza se parece a muchos objetos hechos por los romanos. Pero, ¿cómo terminaría un objeto romano en una tumba de México? Excavada en 1933, la tumba se encontró 3 pisos debajo de una pirámide junto con ofrendas. Los arqueólogos encontraron todo tipo de piedras preciosas, huesos, conchas, cerámicas y otros objetos que datan de finales del siglo XV. Entre los objetos estaba esta extraña cabeza. El arqueólogo principal, José García Payón, decidió no contarle a nadie sobre la cabeza romana, probablemente ya que los investigadores no se tomarían en serio un descubrimiento como este. Entonces, aunque la tumba fue excavada en 1933, no dijo nada hasta 1960. Esto llevó a un gran debate sobre el origen de la cabeza de terracota. Algunos expertos piensan que es falsa, pero otros lo apoyan. ¿Podría
haber sido importada de Europa? ¿Podrían haberla traído los vikingos? ¿O pudieron los romanos haber viajado a América en algún momento? Existe la sospecha de que los romanos pudieron haber viajado a América, pero hay muy poca evidencia. En 2001, dos investigadores estaban fascinados por el objeto y decidieron profundizar más para resolver el misterio. La cabeza romana fue confirmada como auténtica por especialistas en Roma y se remonta al siglo II. Sin embargo, hay muy poca información disponible sobre el contexto del sitio arqueológico en México, por lo que no hay forma de contar la historia de cómo llegó allí. Número 7. Espada de caballero con inscripción. En 1825, los arqueólogos descubrieron una espada en el río Witham de Lincolnshire, en el Reino Unido. Esta espada sacada del río tenía una extraña inscripción en el costado, hecha con incrustaciones de oro, que dice algo bastante indescifrable. Desde el siglo XIII hasta el día de hoy, nadie ha podido encontrar una traducción definitiva de este extraño mensaje. Puedes ir a ver la espada por ti mismo en la Biblioteca Británica. A través de un análisis arqueológico intensivo, los expertos han determinado que la espada probablemente se construyó en algún lugar de Alemania. Esta espada está hecha de acero con una empuñadura de forma de cruz que quizás se usó durante las cruzadas. Se desconoce el idioma utilizado para hacer la palabra de 18 letras, pero el Museo Británico está a la caza de descifrar este elusivo código pidiendo ayuda del público. Investigadores de varias universidades han dicho que las espadas con este tipo de inscripciones estaban de moda en la Europa del siglo XIII. Las tribus cristianas solían inscribir runas en sus armas para dotar al objeto con poderes mágicos. Por lo tanto, es posible que la tradición continuó en la época cristiana con inscripciones para pedir protección durante la batalla. Pero la inscripción en esta espada sigue siendo un misterio y puede haber sido extremadamente personal para el portador de la espada y algo bastante obvio para él y todo un enigma para nosotros. Número 6. Haumea. Haumea es un planeta enano que orbita en el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que Plutón y es uno de los objetos que giran más rápido en todo nuestro sistema solar. Un día en Haumea dura apenas 4 horas terrestres y gira tan rápido que no es realmente una esfera perfecta. Se está volviendo oblongo y distorsionado, más parecido a una pelota de fútbol americano que a una pelota de fútbol. Tiene 2 lunas conocidas y además tiene aún más cosas por descubrir. Se podría pensar que Haumea no sería más extraño, pero no es así. Seguimos descubriendo más hechos desconcertantes al respecto. En 2017, los astrónomos estaban observando Haumea y lo observaron pasar frente a una estrella. Cuando esto sucedió, vieron algo que nunca antes habían visto. Haumea tiene anillos a su alrededor. Todavía no saben cómo sucedió esto, pero los anillos probablemente se formaron hace mucho tiempo cuando Haumea chocó con algo más. Pero esto hace que Haumea sea el primer objeto confirmado dentro del cinturón de Kuiper que tiene anillos a su alrededor. El cinturón de Kuiper es un lugar extraño y saber que Haumea es parte de él solo lo hace más intrigante. Hay 1 tonelada de objetos helados orbitando nuestro Sol en el cinturón de Kuiper, que existe desde hace unos 4.500 millones de años. Supuestamente, fue una de las primeras cosas que se formaron una vez que nació nuestro sistema solar. Estos objetos a menudo se denominan plutoides. Probablemente haya más de ellos y los científicos están atentos. Y ahora el número 5. Pero primero asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones si aún no lo has hecho. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. Cubos de Coventry. A principios de este año, un hombre y sus hijos fueron a pescar con imanes en el río Sowe, que está en Coventry, en Inglaterra. La pesca con imanes es un pasatiempo interesante en el que uno lanza un imán en un cuerpo de agua y ve lo que saca. Y el botín de esta familia no lo decepcionó. Desenterraron alrededor de 60 diminutos cubos de plomo de color plateado increíblemente detallados con inscripciones numéricas. Nadie sabe cómo llegaron allí, pero desde que fueron encontrados, Internet ha estado buscando descubrir su uso original. Un usuario de Reddit vio estos cubos y los identificó como una ficha de adivinación que a menudo se usa en un tipo de oración hindú. Los hindúes se suscriben a una imagen astrológica particular del mundo, donde los planetas de nuestro universo están vinculados a elementos de la Tierra. Para los hindúes, el plomo está asociado con Rahu, que forma parte de la órbita de la Luna. Estos cubos están inscritos con extraños cuadrados, que es como una versión antigua de un documento de Microsoft Excel.
Betel. Esto podría corresponder al mismo tipo de geometría sagrada para encontrar uso en la oración. Esto indica que podría haber sido utilizado para invocar el poder de Rahu para su protección. En un momento, el padre incluso regresó al sitio y encontró una moneda de plata en el mismo lugar. Sin embargo, nadie está seguro de por qué estos cubos y la moneda estaban en el río. Fechar estos objetos de plomo es difícil y aún no ha recibido un análisis satisfactorio. Entonces, hasta que salga más información, tendremos que esperar. Número 4. Gada. ¿Has visto alguna vez un gada? Es como una mezcla entre una maza y un mazo, aunque no estoy segura de cómo se usaría en una batalla, pero tiene una historia bastante rica en la mitología india, y debido a esto, en realidad hay muchas personas en la India que se especializan en luchar con estas armas. Por un lado, todavía se usa en Silat, que es un tipo particular de arte marcial que se practica en diferentes partes de Asia. Pero, ¿quién usó el gada en la batalla? En la mitología india, el gada es el arma principal que maneja el dios Hanuman. Hanuman es uno de los personajes principales de la épica Ramayana, pero aparece en muchos otros lugares dentro de la mitología hindú. De hecho, Hanuman es adorado en todo el mundo por practicantes del Silat, en particular los luchadores de todo el sureste de Asia que buscan en él su fuerza. Pero él no es el único que lleva un gada. De hecho, Vishnu llevaba un gada y se llama Kaumodaki. Debido a su ubicación dentro de la tradición hindú, se ha ganado un papel como uno de los principales equipos de entrenamiento que usan las personas dentro de la región. A veces, las personas sostienen uno o dos gada a la vez y se entrenan balanceándolos, lo que los ayuda a aumentar el nivel de agarre que uno puede soportar. También es un entrenamiento de hombros bastante bueno. Entonces, si estás buscando una adición significativa a tu rutina de ejercicios, el gada podría ser para ti. Número 3. Discos de Volgogrado. En 2015, un grupo de investigadores aficionados se encontró con un descubrimiento notable en Volgogrado, en Rusia, alrededor de una docena de gigantescos discos de piedra que parecen grandes ovnis rocosos. Este descubrimiento sería bastante extraño por sí solo, si no fuera por lo que afirmaron encontrar dentro de las rocas. Encontraron tungsteno. Tungsteno es uno de los metales naturales más resistentes y por eso los militares lo utilizan mucho en su tecnología. No tienen idea de dónde provienen estos discos y para qué podrían haber sido utilizados. Por supuesto, dadas sus extrañas formas parecidas a los ovnis, los teóricos de la conspiración han tenido un día de campo. Scott Waring, del equipo de conspiración UFO Sightings Daily, afirma que estas piedras son una prueba definitiva de que los extraterrestres están ahí afuera. ¿Por qué se encontraría este material militar en una piedra que parece haber sido hecha con una clara intención inteligente? Otras personas han afirmado que estas piedras tienen aproximadamente 1 millón de años. Tal vez se usaron para atacar Marte, pero tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en la Tierra. Estas teorías son divertidas pero poco probables. Las piedras están siendo estudiadas actualmente por la gente del Museo Shirinovsky, donde esperan obtener más información sobre la edad y la constitución de estas piedras. Es posible que ni siquiera hayan sido creadas por humanos. La erosión podría haber hecho el truco. Se necesita más investigación para saberlo con certeza, pero estas piedras son definitivamente evocadoras. Número 2. Estrella de Tabi. La estrella de Tabi es quizás la estrella más misteriosa que jamás haya descubierto la humanidad. Las estimaciones la sitúan a unos 1470 años luz de distancia de nuestro planeta, y desde que la descubrimos por primera vez, ha demostrado un comportamiento extraño. La luz emitida por la estrella fluctúa enormemente, a veces atenuando su brillo hasta un 22%, y sin ningún patrón claro, pero hasta el día de hoy todavía no hay una explicación que haya recibido un consenso científico satisfactorio. Cuando la ciencia falla, es cuando la gente comienza a invocar a los extraterrestres. Algunos científicos sugirieron inicialmente que los planetas en órbita podrían causar la atenuación, pero esto ocurriría con regularidad y no causaría una reducción del 22%. También parece que el brillo se ha desvanecido un poco con el tiempo. Entonces, ¿podrían ser extraterrestres? Probablemente no. Ciertas longitudes de onda de luz están más ocluidas que otras, y eso no sucedería si hubiera algún tipo de estructura extraterrestre ubicada sobre o alrededor de la estrella. Esto ha llevado a los científicos a lo que creen que es la mejor explicación: grandes cantidades de polvo y cometas orbitando la estrella, probablemente provenientes de exolunas. Una exoluna es un trozo de escombro de un planeta que arroja grandes cantidades de polvo mientras gira alrededor de una estrella. El polvo tardará mucho en evaporarse por completo y probablemente suceda con un gran grado de irregularidad. También podría explicar el desvanecimiento a largo plazo, pero los científicos aún necesitan más datos para confirmar realmente esta hipótesis.
Número 1. Piedra rúnica de Kensington. La piedra rúnica de Kensington es uno de los objetos arqueológicos más esquivos del mundo. Es una losa monstruosa hecha de grauwacke, un tipo de arenisca rudimentaria. Con un peso de alrededor de 91 kilogramos, este objeto fue supuestamente descubierto por un tal Olof Åman, un inmigrante de Suecia en 1898. Afirmó que lo encontró en Solent, en Minnesota, aferrado a las raíces de un álamo temblón. La escritura en la piedra parece indicar que hubo escandinavos presentes en el área en algún momento del 1300. ¿Es posible que los vikingos hayan estado en la zona en ese momento? El Museo Runestone, que alberga esta famosa piedra, dice que la piedra rúnica ha llevado a los investigadores de todo el mundo a lo largo de los siglos en una búsqueda exhaustiva para explicar cómo un objeto rúnico, fechado en 1362, pudo haber aparecido en América del Norte. El objeto definitivamente es inusual. Sin embargo, no todos están de acuerdo en cuanto a su autenticidad. Para sus defensores, es una confirmación sorprendente de que los vikingos exploraron las Américas, pero para otros es solo una piedra vieja con algo de falsa escritura. Por un lado, la historia que cuentan las inscripciones no parece tan creíble. No hay registro de una expedición después de todo. Además, las runas en la piedra podrían no ser del todo legítimas. Sin embargo, algunos análisis sugieren que la piedra tiene más de 200 años. Hay un factor que no parece recibir mucha atención. Olof Åman, aunque de Escandinavia, no era un experto en runas nórdicas ni nada de eso. Tenía amigos que podrían haber sabido sobre las runas, pero esto nunca se ha confirmado y el debate continúa. Algunas personas piensan que las runas son reales, otras piensan que no lo son, pero ha sido un debate duradero y no parece que vaya a detenerse muy pronto. Tesoro vikingo. En 2015, 2 detectores de metales en el oeste de Inglaterra encontraron oro, literalmente. Descubrieron un tesoro vikingo inmensamente valioso que contenía joyas y monedas de oro, así como barras de plata. Se estima que los artículos, que se remontan a más de 1000 años hasta los siglos 9 y 10, tienen un valor de millones de dólares. La codicia sacó lo mejor de George Powell y Leighton Davis cuando los hombres decidieron ignorar la ley del tesoro, que requiere que las personas informen sobre los objetos metálicos que se sospecha que tienen más de 300 años, y en su lugar vendieron las piezas a comerciantes privados, también conocido como el mercado negro. La ley los alcanzó y la pareja fue arrestada por cargos de robo y conspiración. Powell fue sentenciado a 1 década en prisión, mientras que Davis recibió una sentencia de 8 años y medio. Si los hombres hubieran seguido el procedimiento dictado por la ley, habrían recibido recompensas de hasta la mitad del valor monetario de su hallazgo, lo que significa que habrían sido millonarios. Pero eso aparentemente no fue lo suficientemente bueno para Powell y Davis, quienes en cambio ahora pasarán años en prisión. Solo se recuperaron algunos de los objetos que vendió el dúo, incluidas solo 30 de las 300 monedas. La pérdida de estos objetos niega trágicamente no solo a los investigadores, sino a la sociedad en general la oportunidad de aprender más sobre un periodo único en la historia británica. La historia es de todos y el Reino Unido es bastante generoso con las recompensas. Gareth Williams, curador de monedas medievales tempranas y colecciones vikingas en el Museo Británico, resumió sus pensamientos sobre el caso en una entrevista con el New York Times, afirmando que estos hombres no solo han robado los objetos, sino que también han robado nuestra historia. Número 9. Ataúdes de arcilla. Muchos, si no la mayoría, de los restos humanos del antiguo Egipto fueron enterrados en sarcófagos, pero en febrero, los arqueólogos que trabajaban cerca del mar Mediterráneo en la gobernación de Dacalia, en el norte de Egipto, descubrieron 83 tumbas de personas que estaban enterradas en ataúdes de arcilla. La mayoría de los entierros se remontan a la primera mitad del cuarto milenio a.C., a la civilización de Butu o el Bajo Egipto. 3 de las tumbas datan de entre el 3200 y el 3000 a.C., en el período Nekada III, una cultura antigua, incluso para los estándares egipcios, y una época inusual para los ataúdes de arcilla en la región, según Mostafa Wasiri, secretario general del Supremo Consejo de Antigüedades. En ese momento, las personas con recursos generalmente eran enterradas en ataúdes de madera o tumbas de adobe, mientras que los pobres simplemente eran colocados en un agujero en el suelo. Otros objetos encontrados en el sitio incluyen conchas de ostras, cerámica hecha a mano y 2 cuencos que contienen col, un cosmético popular para los ojos que los antiguos egipcios usaban como su delineador de ojos de marca registrada. Numerosos objetos datan del período Ixo, más recientemente entre 1630 y 1523 a.C. También se encontraron hornos, estufas, cimientos de edificios de adobe, alfarería, vasijas de piedra y amuletos y adornos semipreciosos y de piedra. La búsqueda ha comenzado para encontrar más.
Número 8. Tesoro de monedas de oro. Mientras realizaban el servicio nacional premilitar en el centro de Israel, dos adolescentes desenterraron recientemente un tesoro de monedas de oro que datan de hace 1100 años. Descubierto en una vasija de arcilla en la ciudad de Yavne, el alijo de 425 monedas se remonta al siglo IX, cuando la poderosa dinastía islámica del califato abasí gobernaba la región. A primera vista, los chicos adolescentes que encontraron el tesoro pensaron que estaban manejando un frasco lleno de hojas delgadas, solo para darse cuenta, al verlo por segunda vez, que habían tropezado con algo mucho más valioso. Quiero decir, ¿quién quiere un frasco lleno de hojas? Las monedas estaban hechas de oro puro de 24 quilates, lo que hace que el descubrimiento sea verdaderamente excepcional, ya que el oro que data de tan lejos a menudo fue derretido y reutilizado por civilizaciones posteriores. Según los precios del oro moderno, el tesoro valdría alrededor de $52.600, pero su importancia histórica aumenta drásticamente su valor. Quien poseyera el oro podría haber tenido una casa extremadamente lujosa en un vecindario exclusivo, pero quién era esta persona sigue siendo un misterio. La persona que enterró este tesoro hace 1100 años debe haber esperado recuperarlo, e incluso aseguró el recipiente con un clavo para que no se moviera, dijeron los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel. La mayoría de las monedas consisten en dinares y recortes de oro, que se utilizaron como denominaciones de moneda más pequeñas. Una de las piezas más singulares encontradas en el tesoro es un solidus de oro del siglo IX acuñado en Constantinopla por el gobernante bizantino Teófilo, y es la primera moneda de este tipo que se excava en Israel. El descubrimiento puede ofrecer información valiosa sobre las continuas relaciones económicas entre las dos regiones, que a menudo luchaban, así como el califato abasí, poco entendido. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Tumba de Marsopa. Los arqueólogos quedaron desconcertados cuando, mientras excavaban un edificio en septiembre de 2017, descubrieron los restos deliberadamente enterrados de una marsopa en Chapelle d'Amhieu, una pequeña isla en el Canal de la Mancha. Los restos se remontan a la época medieval, cuando la gente mataba y comía marsopas con regularidad. Pero ¿por qué se le dio a esta un entierro adecuado en lugar de simplemente arrojarla al mar? ¿Qué habría sido un método de eliminación mucho más fácil? La datación por radiocarbono sugiere que el animal fue enterrado entre 1416 y 1490, aunque es difícil determinar su edad exacta debido a su severo estado de descomposición. El momento coincide con la arqueología en la isla, ya que el sitio se encontró cerca de un monasterio. Es todo un misterio lo que estaba sucediendo en ese momento. El arqueólogo de los estados de Guernsey, el Dr. Philip de Jersey, teorizó que alguien mató a la marsopa y la enterró en sal para preservarla, o que un monje que no se suponía que debía tener el animal respetuosamente lo enterró, o que el entierro fue de importancia religiosa en algunos casos. El hecho de que haya sido enterrado con tanto cuidado y se le haya dado lo que parece un entierro adecuado es lo más extraño. De Jersey le dijo a The Guardian: es el tipo de cosas un poco locas que puedes encontrar en la Edad de Hierro, pero no en la época medieval. La desconcertante situación se volvió aún más extraña en 2018, cuando los arqueólogos descubrieron un esqueleto humano con una mano muy dañada cerca de donde se encontró la marsopa. Encontrado a unos 10 metros de distancia, vieron un hueso de dedo del pie que sobresalía y luego el resto de él. También se le dio un entierro cristiano, aunque nadie está seguro todavía de quién podría haber sido. Número 6. Esqueleto de 4000 años. Mientras realizaban trabajos de excavación para una turbina eólica en Brandeburgo, Alemania, a principios de este año, los arqueólogos encontraron el esqueleto de 4000 años de una mujer en una posición inusual agachada. Posiblemente fue enterrada en algún momento entre el 2500 y 2200 a.C. y no fue colocada en un cementerio, sino en un pozo cerca de un asentamiento. La mujer estaba acostada sobre su lado derecho, con las rodillas y los brazos estirados hacia el pecho y la cabeza hacia el este. Esta fue una posición de entierro común en la Europa neolítica, una época en la que las sociedades de cazadores-recolectores pasaron a la agricultura. El descubrimiento podría ayudar a responder preguntas sobre la propagación de culturas en el desarrollo de la humanidad, dijo Christoph Krauskopf, de la Oficina Estatal de Brandeburgo para la Preservación de Monumentos. Varios misterios rodean el fascinante descubrimiento, especialmente por qué no se enterró ningún ajuar funerario con la mujer, para ofrecer pistas sobre su identidad, cultura o estilo de vida. Es de esperar que un análisis adicional arroje algunas respuestas definitivas a las preguntas de los expertos, incluida la edad exacta del esqueleto y la edad de la mujer cuando murió.
Número 5. Monedas de bronce antiguas. A finales de 2017, los arqueólogos que trabajaban cerca de Tokio desenterraron el mayor tesoro de monedas antiguas jamás descubierto en Japón. El fascinante hallazgo se realizó en el sitio arqueológico Arai Horinouchi, en la isla de Honshu, entre lo que los científicos creen que son las ruinas de un pabellón samurái medieval. Contenidas dentro de una vasija de barro de 61 centímetros de ancho, las monedas de aleación de bronce se habrían oxidado durante 400 años o más durante su tiempo bajo tierra, convirtiéndolas en un distintivo tono azul verdoso brillante. Esto se llama verdín y es el mismo tipo de incrustación o patina que cubre la Estatua de la Libertad. El tesoro escondido contenía alrededor de 260.000 monedas que datan de la primera mitad del siglo XV, durante la dinastía Ming de China. Como una de las últimas grandes civilizaciones en desarrollar su propia moneda, Japón se basó principalmente en monedas importadas de China en ese momento. Las primeras 70 monedas que estudiaron los investigadores abarcaron 19 tipos diferentes y fueron acuñadas en China y Japón, y son increíblemente valiosas. Entre las monedas más antiguas del recipiente se incluyeron Kaigen Sujo, acuñada en el 621 después de Cristo, y una de las primeras monedas japonesas puestas en circulación, Genpo Sujo, que data del 1078, y Eiraiku Sujo, fabricada en 1408. Las 260.000 monedas de la jarra probablemente valen entre 168.000 y 230.000 dólares, dijo el experto en historia económica medieval Keiichi Nakajima, quien formó parte de un equipo de estudio del tesoro, pero su valor histórico es mucho mayor. Número 4. Barco enterrado en tierra. Cuando la sequía golpeó el condado de Nash, en Carolina del Norte, en octubre pasado, un dúo de padre e hijo llamado Tim y Ross Fisher notaron piezas de madera y acero que aparecían desde el suelo en el antiguo sitio de una mina de oro. La pareja, cuyos principales pasatiempos incluyen la prospección de oro y la búsqueda de fósiles, compró la propiedad de un pantano de 5.66 hectáreas 6 años antes, con la esperanza de descubrir algo valioso que dejó la mina de oro Portis, que una vez estuvo allí. Eso suena divertido, pero no esperaban encontrar un barco enterrado. Se cree que el barco es un barco de principios del siglo XIX, llamado Robinson Gold Dredge, que fue enviado en pedazos a Carolina del Norte en tren. Puede que no sea tan antiguo como el esqueleto de Egipto, pero todo lo que tenga más de 100 años en los Estados Unidos es algo antiguo. Se ensambló en el condado de Nash, donde se utilizó para buscar oro antes de ser finalmente abandonado. Según los registros, el barco tiene 29 metros de largo y 10 metros de ancho, con un casco de 2 metros de profundidad, dijo el anciano Fisher a ABC 11. Su investigación también mostró que es increíblemente raro descubrir una draga de casco de madera. El recipiente parece estar notablemente bien conservado y algunas piezas aún conservan su pintura roja original. Los Fisher están trabajando con el cuerpo de ingenieros del ejército para excavar y preservar el barco de forma segura. Número 3. Plantas romanas. En octubre de 2014, detectores de metales en el Valle de Pusey, en Inglaterra, encontraron 8 recipientes romanos de aleación de cobre que contenían lo que parecía material vegetal sin valor. Afortunadamente, no limpiaron las macetas, que en realidad estaban llenas de plantas antiguas y polen que data de 1500 años. Las personas que hicieron el descubrimiento contactaron sabiamente a Richard Henry, un funcionario de antigüedades que se encargó de una investigación sobre los objetos. Si bien las vasijas representaron un descubrimiento poco común, no se consideraron lo suficientemente valiosas, según la ley del tesoro, para que el gobierno se apropiara de ellas porque están hechas de metales básicos. Solo se han encontrado 30 tesoros de vasijas de aleación de cobre de la antigüedad tardía en Gran Bretaña, y los buscadores pudieron quedarse con ellos. Sus contenidos florales, por otro lado, fueron donados al Museo de Wiltshire, donde fueron cuidadosamente manipulados por expertos. Normalmente, una materia vegetal tan vieja ya se habría descompuesto. El contenido de las macetas se conservó mediante bolsillos herméticos que probablemente se crearon involuntariamente cuando los recipientes se apilaron uno encima del otro, así como las sales de cobre que absorbieron las plantas. Si bien las plantas son polvorientas y de apariencia menos espectacular, son microscópicamente idénticas a cuando estaban enterradas originalmente en algún momento entre el 380 y el 550 después de Cristo, cerca o durante el colapso del Imperio Romano Occidental. En ese momento, era común enterrar ese tipo de contenedores para resguardarlos de las incursiones anglosajonas. Sin embargo, se desconoce por qué alguien llenó los recipientes con plantas. Es posible que hayan utilizado las flores de mala hierba, ranúnculos, pínulas, heno y otras flores y plantas como material de embalaje, como la espuma de poliestireno de hoy. Es difícil decir. Otra posibilidad es que las plantas fueran una especie de ofrenda votiva, en otras palabras, un llamado a los poderes superiores en busca de protección. Dado la ubicación de las vasijas a lo largo del antiguo límite entre los territorios romanos y anglos, esta teoría también tiene sentido.
Número 2. Dientes de 10 millones de años. En 2016, los científicos descubrieron 2 dientes de primates en el norte de Europa que datan de hace entre 9 y 10 millones de años. Esto es unos pocos millones de años antes de la fecha aceptada de hace 7 millones de años y provocó un debate mundial con personas que afirmaron que necesitábamos reescribir la historia humana. Algunas personas argumentaron que quizás los humanos evolucionaron de Europa y no de África. Estas afirmaciones generaron mucha publicidad, pero son algo engañosas, como señaló National Geographic en un artículo de 2017 sobre los dientes. Pero, ¿qué está pasando con esos dientes? Excavados en Eppelsheim, un sitio prehistórico cerca de Frankfurt, en Alemania, el canino y el molar superior de color caramelo, pero bien conservados, son los primeros fósiles de este tipo que provienen de la región en 80 años, después de que la Segunda Guerra Mundial destruyera gran parte de lo que había allí. Los dientes se parecen a los de algunos parientes africanos extintos de los humanos modernos, según el estudio. El líder del estudio, Herbert Lutz, explicó en una entrevista que son diferentes a cualquier otro que se haya encontrado en Europa y Asia, pero que no es prudente sacar conclusiones precipitadas. Queremos contener la especulación, dijo Lutz. Lo que estos hallazgos definitivamente nos muestran es que los agujeros en nuestro conocimiento y en el registro fósil son mucho más grandes de lo que se pensaba. Es un completo misterio de dónde vino el individuo y por qué nadie había encontrado un diente como este en alguna parte antes. Lo que esto no significa es que el descubrimiento del diente debería impulsar a los investigadores a reexaminar los orígenes africanos de la humanidad, explicó Lutz, ya que es una cosa que queda clara en el medio del descubrimiento. Hay evidencia abrumadora que demuestra que los humanos modernos vinieron de África. El objetivo ahora es averiguar más sobre estos primeros ancestros en Europa y ver si se puede encontrar más fósiles similares. Número 1. Entierro minoico rico. En octubre de 2019, el Ministerio de Cultura y Deportes de Grecia informó el descubrimiento de una rara tumba antigua perteneciente a una mujer rica minoica en la isla de Creta, en el municipio de Sisi. La pequeña tumba de piedra similar a un ataúd, conocida como cista, contenía un esqueleto femenino adulto completamente intacto, así como numerosos objetos valiosos, incluido un espejo de bronce con mango de marfil, un collar de oro y una prenda de hueso y bronce. Probablemente era un miembro de la élite de la sociedad, según las obvias demostraciones de riqueza con las que fue enterrada. Estos entierros son raros en Creta y solo se habían encontrado en las ciudades de Chania y Naxos antes de este descubrimiento. Situada a lo largo de la costa norte de la isla, Sisi alberga un complejo monumental estratégicamente ubicado que se intercala convenientemente entre las rutas comerciales marítimas y terrestres de Creta. Considerada la cuna de la alta cultura en Europa, la civilización minoica floreció a partir del 3000 a.C. hasta el 1100 a.C. Algunos creen que de aquí es de donde vino el mito de la Atlántida. La cultura se destacó por su sistema de escritura, comercio extenso y ciudades y palacios en forma de laberinto, pero colapsó por razones misteriosas. Gracias por ver el video. ¿Te gustaría aprender sobre objetos antiguos raros? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.